Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra reflexión de esta mañana. Y voy a quedarme en este tema de Hechos, capítulo 19. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que hay algunos pasajes que necesitamos considerar un poquito más de cerca, pero también verlos a la luz de todo el Nuevo Testamento, específicamente el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque hay que considerar que Hechos nos está narrando la historia. Hechos, el escritor de los Hechos nos va diciendo los acontecimientos más relevantes del cristianismo y no nos está diciendo el tipo de enseñanza o el tipo de práctica que las iglesias y que los cristianos deben de seguir. De esa manera, entonces, es importante que consideremos Hechos como una narración histórica y no como enseñanzas doctrinales que las iglesias y los cristianos deben de practicar al 100%. Hay que considerar también que el evangelio apenas en este momento se iba extendiendo y el autor nos va narrando la importancia de ese extendimiento. Nos va narrando cómo el evangelio va llegando a los corazones de los gentiles, especialmente los griegos, los romanos, africanos, asiáticos. ¿Por qué? Porque los judíos habían rechazado completamente el evangelio. Y de hecho, el libro nos va a mostrar también la oposición que en un momento tan feroz tuvieron los judíos o los judaizantes. Así que, hermanos, de esta manera quiero que veamos este capítulo 19 que empieza, estos versículos. ¿Por qué? Porque de estos primeros versículos del capítulo 19 de Hechos, las iglesias pentecostales toman literalmente enseñanzas de aquí y las quieren aplicar, según ellos, literalmente a unas costumbres y prácticas que ellos tienen. Específicamente dos. La primera de ellas es el bautismo del Espíritu Santo. Ellos señalan que este texto muestra que una cosa es aceptar a Cristo. Y bueno, aceptas a Cristo, te perdona, eres salvo, pero necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, tú puedes pasar una vida como cristiano en la iglesia, pero necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, tener una nueva experiencia espiritual. Y por eso incluso dicen que un cristiano puede llevar una vida mediocre, conformista, de tristeza, de problemas, de dificultades, de pobreza, de enfermedades, porque no está lleno ni bautizado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto necesitas ese segundo bautismo, esa segunda experiencia para que realmente tu vida sea una vida victoriosa. Muchas iglesias hoy en día, tanto pentecostales como carismáticas, por eso enseñan mucho sobre la prosperidad, porque ellos dicen que los cristianos solamente han aceptado a Cristo como Salvador y no han tenido la segunda experiencia. Y para esto necesita venir un apóstol o un profeta o un hombre de Dios superior para que haga una oración, para que haga algo especial y entonces puedas tú ser bautizado por el Espíritu Santo y tu vida cambie radicalmente, desde la cuestión emocional, desde la cuestión económica, de salud y de todo esto. Y por lo tanto, muchos cristianos buscan insistentemente este tipo de iglesias, donde se les hable de esa segunda experiencia, de ese bautismo del Espíritu Santo o de esa llenura del Espíritu Santo. Pero necesitan un profeta, un maestro, un hombre sabio según ellos, un apóstol poderoso que pueda orar, que pueda bendecirlos y que pueda bautizarlos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque enseñan que precisamente en este texto el apóstol Pablo vino hacia esos creyentes, les impuso las manos y fueron bautizados por el Espíritu Santo y su vida fue próspera, su vida cambió radicalmente. Tristemente, esta es una mentira. Tristemente, muchos de este tipo de hombres, incluso ustedes van a ver en internet,
cómo han abusado y ha habido falsos apóstoles, Cash Luna, Dante Gebel, eh, Maldonado y mucho tipo de gente, Yesenia, una profetisa Yesenia y muchas cosas, la esposa de Maldonado, incluso van y hacen viajes y cobran. Por ahí salió que ahorita los Maldonados Yesenia, y creo que los Maldonados también van a ir a España y están yendo y cobrando la entrada para ser bautizados, para que se les dé una palabra profética de bendición, para que se ore, se les imponga las manos y entonces puedan ser bautizados y todos sus problemas se acaben y sean prosperados, pero sean llenos del Espíritu Santo y todas las cosas malas se acabe de sus vidas y entonces sus vidas sean transformadas, haya prosperidad, haya salud, haya bienestar. Qué triste, pero lo vemos hoy en día en cualquier parte. Qué triste, pero desafortunadamente aún muchos cristianos les gusta ver ese tipo de videos, ese tipo de predicadores, escuchar ese tipo de enseñanzas motivacionales que solamente se enfocan en el bienestar terrenal y pocas veces en lo espiritual y muchas veces ausentes de una enseñanza bíblica correcta, tocando pasajes como este que les acabo de leer. En realidad, este pasaje nos está hablando de que los cristianos solamente habían escuchado sobre el bautismo de Juan, ya lo hemos hablado. Hay que recordar que Juan hablaba y practicaba el bautismo solamente de arrepentimiento. Él todavía no conocía a Cristo. Él todavía no enseñaba la salvación por fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Juan obviamente no pudo ver el sacrificio de Cristo ni su resurrección. Él murió antes. Entonces, muchos cristianos de este momento y del mundo entero habían escuchado solamente esta predicación y se habían bautizado solamente de esta manera. De tal manera, mis hermanos, que pues eran gente buena moralmente, eran gente que sí buscaban vivir rectamente, obedeciendo las leyes, los mandamientos del Antiguo Testamento y siendo bautizados por el bautismo de Juan, porque pues era sincera, como en todos los tiempos hay gente sincera, hay gente que quiere caminar con Dios correctamente, moralmente. Y así había muchas personas, pero todavía no tenían la salvación. Por eso, también cuando llegó Apolos, él también predicaba de esto, aunque solamente había sido bautizado por el bautismo de Juan. Y cuando llega el apóstol Pablo a este lugar, por eso les pregunta, a ver ustedes, a ver, cuéntenme, platíquenme, a ver, ya realmente ya encontraron, ya aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador, ya realmente han encontrado el perdón de sus pecados, han puesto su fe en Jesucristo que murió, resucitó, ya lo han hecho Señor de sus vidas. Entonces, pues dijeron, no sabemos ni de ese bautismo, no sabemos ni de ese Cristo que resucitó. Entonces Pablo les enseña detenidamente acerca de esta salvación, acerca de la muerte, el ministerio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y les enseña y por eso son bautizados, porque no habían entendido el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Y de esta manera entonces es por eso que son bautizados con el Espíritu Santo. Pero también, dice la Biblia también, que empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas y empezaron a profetizar. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando uno entiende el Evangelio, no se puede quedar callado. Cuando uno acepta a Cristo, el perdón, la reconciliación con Dios, esto no es algo moral, mis hermanos. No es como el bautismo de Juan o como enseñanzas moralistas, donde ya no peques más, sé una persona buena nada más. No, Cristo nos reconcilia con Dios. Subraye eso, escuche bien. Cristo nos reconcilia con Dios. Eso es lo que hace, no hace el cristianismo no una religión, ni algo moral, ni algo meramente bueno, sino algo espiritual, porque ahora tenemos entrada gratuita al reino de Dios. Ahora, a través de Cristo, estamos reconciliados con el Padre completamente.
Mientras antes no podíamos acercarnos al Padre, mientras antes estábamos en pleito y estábamos condenados a la muerte eterna, gracias a Cristo nos ha reconciliado y tenemos comunión perfecta con el Padre. Esto es lo que hace Cristo, que nos perdona, nos justifica, nos limpia y nos hace unas nuevas criaturas. Esto no es algo moral, esto no son enseñanzas buenas, estas no son cosas de portarnos bien nada más, esto es algo espiritual. Y como cristianos, cuando entendemos esto, no podemos quedarnos callados, no podemos guardar silencio, no podemos ignorar y escondernos, sino lo compartimos, lo hablamos, lo decimos, lo profetizamos, que esto es precisamente lo que hicieron estos cristianos. Fueron llenos del Espíritu de Dios, fueron bautizados por el Espíritu de Dios, porque entendieron completamente el mensaje de salvación de Cristo, y no solamente algo moral. Y por eso hablaron otras lenguas y empezaron a profetizar de manera maravillosa. Hay que entender también que en ese momento había la necesidad de que el Evangelio se extendiera en otros idiomas. Hay que recordar que Éfeso era un lugar cosmopolito y llegaban muchas personas de otras lenguas, de otras naciones, y por lo tanto era necesario, era una oportunidad para que los cristianos tuvieran valor y hablaran el Evangelio. Pero ¿cómo iban a hablar si hablaban en diferentes lenguas? Y es por eso que Dios les dio el Espíritu Santo como muestra, como señal de su poder, para compartir de Cristo a estas personas, ya sea judíos, ya sea gentiles, griegos, romanos, africanos, asiáticos, de todas las naciones. Qué cosa maravillosa, mis hermanos, que estos cristianos que habían escuchado el Evangelio de Juan, que habían recibido el bautismo de Juan, que era un bautismo moralmente bueno nada más, que eran enseñanzas moralmente aceptables, pero cuando escuchan lo que Cristo hizo, creyeron, fueron bautizados y no se pudieron callar. Compartieron este mensaje de vida a las personas en otros idiomas. ¿Por qué? Porque era una oportunidad. Éfeso era como cuando pasó en Jerusalén, en Hechos 2. Habían llegado y convivían personas de muchas naciones, y por lo tanto era una oportunidad para que el Espíritu de Dios capacitara y les diera este don milagroso de hablar en otros idiomas, y ellos, no pudiéndose callar, hablaron de Cristo, profetizaron, dijeron, enseñaron acerca de lo que Cristo hizo en ellos, reconciliarlos con Dios, que es lo que Cristo hace. Así es que, mis hermanos, como dije, esta es una enseñanza equivocada que los pentecostales y que los carismáticos hoy toman de manera errónea. Usan este tipo de pasaje, lo interpretan de una manera equivocada y lo enseñan y lo viven totalmente diferente de lo que realmente dice la Biblia. Y mucho de esa enseñanza es para sus fines egoístas. Si no, vea cómo viven, cómo engañan a las personas. Todas esas personas predicadores pentecostales que se les llama teología de la prosperidad, que predican pura prosperidad y puro bienestar, tomando textos como estos para engañar y manipular. Así es que le animo para que juntos sigamos explorando la Biblia, profundizando las Escrituras y viviendo esa vida eterna reconciliada con Dios, en gratitud, pero también compartiendo de manera amorosa y milagrosa lo que Dios ha hecho con nosotros. Que Dios lo bendiga.